Que en este día de gloria la gracia de nuestro Dios omnipotente sea con todos nosotros. En este día quiero bendecirles y saludarles y dar gracias al Señor por sus vidas. Quiero a través de este medio dar la segunda parte de los procesos de Dios son ineludibles y para ello voy a tomar Job, capítulo 23, versículo 10. 13 y 14, y dice de la siguiente manera: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Mis amados, una de las cosas que tenemos que entender y en verdad se nos tiene que revelar para nosotros poder comprender el plan completo de Dios. El propósito del Señor es como un gran, si se quiere decir, Dios nos muestra a través de sus propósitos y sus planes todo aquello que Él quiere manifestar en nuestras vidas. Y es como el gran ajedrez, Dios nos mueve de acuerdo a las piezas para poder dar jaque mate a las tinieblas. Y es como aquel gran rompecabezas que Dios te da todas las piezas y tú vas armando una por una, o Dios va armando una por una hasta completar todo el cuadro. Y después, una vez formado ese gran rompecabezas, tú ves lo magnífico del cuadro que está allí. Así es el propósito de Dios. Es ineludible. Lo vemos en Job. Job fue un hombre que por más de sus debilidades y flaquezas y su almatismo, él quiso eludir el propósito de Dios y de tal manera cosas le espantaban, pero él mismo lo dijo, que el temor que le espantaba fue lo que le vino. Aquello que te teme, si tú no lo confrontas y lo vence, te va a perseguir todos los días de tu vida hasta que no te detienes y lo confronta. ¿Y cómo lo puedes confrontar? Bueno, la palabra del Señor nos dice en Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Primera Juan 4:18 dice que el amor de Dios, el perfecto amor, echa fuera todo temor, así que el que teme no ha conocido a Dios, pero cuando tú conoces a Dios, todas las cosas se te son facilitadas porque es el amor de Dios que te va a dar la victoria ante toda circunstancia. Y nuestro amigo Job reconoció que Dios conoce nuestro camino. Dios conoce cada paso que tú has dado en tu vida. La palabra nos enseña en varios versículos que por Dios son contados los caminos del hombre, que Él es perfecto nuestro camino. Es decir, a Dios no se le escapa nada y Él sabe delinear todas las cosas al propósito eterno, y nosotros tenemos que aunarnos al propósito del Señor para poder caminar con más paz. Mis amados, cuando nosotros se nos revela y nosotros descubrimos el porqué y el para qué del propósito de Dios en nuestra vida, vamos a vivir una vida más llevadera, más fácil. Pero cuando no se nos revela aún, entonces queremos eludir como el torero al toro. Queremos eludir las cosas y no podemos hacerlas porque siempre en todas las cosas va a haber un ganador, Dios. Dios va a ser el ganador de todas las cosas y al final Él nos va a introducir en su propósito eterno. Por eso Job dice, mas Él conoce mi camino, me probará. Es decir, la palabra de Dios te va a probar, la profecía te va a probar, la fe te va a probar, la circunstancia te va a probar, todo lo que Dios te ha dicho, te ha hablado y te va a prometido, te va a probar. Es como dijo David en el Salmo 105:19, hasta la hora en que se cumplió su palabra, el dicho de la boca de Dios lo probó. Y dice, y saldré como oro, es decir, la prueba no va a sacar de ti barro, no va a sacar de ti bronce, ni siquiera plata, aunque la plata es buena, Dios va a sacar de ti oro, porque el oro es pasado por NASA 7 veces hasta que es purificado. Las pruebas nos van a purificar
Y debemos de tener claro esto, que aquellos que no nos mata, nos va a fortalecer. Si algo tú has hecho hasta hoy y no te ha dado resultado, creo que ha llegado la hora de detenerte en el camino, preguntar cuál es la senda antigua y andar por ella. Es como dijo Jeremías ya en 6:16, detente en el camino, pregunta, porque si hay algo que estás haciendo y no te concreta, no te da resultado, es porque algo no está de acuerdo al plan de Dios y a lo mejor en tu camino te has desvinculado del propósito de Dios y sutilmente has eludido el plan de Dios para tu vida. Y cuando un plan en tu vida se te troncha el de tu familia, troncha el de tu congregación, el de tu ministerio, el de tu empresa. Por eso que tenemos que pararnos en el camino y preguntarle, Señor, ¿cuál es la senda antigua? Revélame, guíame por tu Espíritu Santo para yo poder caminar conforme a tu palabra. Y es como dice también Isaías en el capítulo 30, cuando dice la palabra que oiremos a nuestra espalda una voz que nos dice, este es el camino, sigue delante de él, no tuerzas ni a la derecha ni a la izquierda. Seguía hablando y decía de la siguiente manera, pero él ha determinado una cosa. Si él la determinó, ¿quién lo hará cambiar? Nadie va a poder cambiar la apreciación de Dios, los planes de Dios. No podemos torcerle el brazo a Dios, no podemos manipularlo porque Dios es inmanipulable. Su alma deseó, dice la palabra, e hizo, es y conforme al deseo de Dios, conforme a su corazón y a su alma, conforme a sus pensamientos y a la esencia de su espíritu, él va a hacer las cosas. Él pues acabará lo que ha determinado en nosotros y esto nos tiene que brindar paz cuando nosotros caminamos en esa gloriosa paz del Señor. Mis amados, vamos a estar bien porque no vamos a estar eludiendo el trabajo de Dios sobre nuestras vidas. Mira lo que dice la palabra en Isaías 9:17. Quizás lo has leído muchas veces, pero nunca te has detenido en sacarle punta a esto. Dice, por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes. No dice de sus jóvenes, sino en sus jóvenes, ni de sus huérfanos, y viuda tendrá misericordia. ¿Por qué Dios no va a tener contentamiento de jóvenes y de las viudas y de los huérfanos? No va a tener contentamiento ni misericordia, porque todos son falsos y malignos. Él te está hablando de jóvenes, de huérfanos y viudas que son malignos. ¿Por qué? Porque son falsos. Y toda boca de ellos habla de propósito. Es decir, nosotros los hijos del Señor, los que sabemos que tenemos que establecer el reino de Dios sobre naciones, familias y gobierno de la tierra, no podemos hablar de propósito. Y una de las cosas que quizás ahora la mayoría de los hijos del Señor habla algo de propósito es por los medios de comunicación. Esta pandemia, este virus que está matando a gente, pero siempre holgan de más. Hoy supe de una persona que murió de un infarto por causa también de unos riñones que le colapsaron, del riñón que le colapsó porque bebía mucho y lo llevaron a un hospital, a otro, no había insumos, al final lo llevan lamentablemente al poliedro y allí entonces a la hora salen y le dicen a la hermana murió así de COVID. No fue de COVID. No fue de COVID porque los síntomas de él no eran de COVID, estaba preinfartado, quizás los dolores eran fuertes, pero es que él aceleró su muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita, lamentablemente, en cualquier cosa, alguien muere de gripe, murió de COVID, muere de un accidente, murió de COVID, muere por falta de diálisis, murió. Entonces, hermano, no podemos hablar despropósitos, tenemos que hablar conforme al plan del Señor y a lo que Dios nos ha revelado. Vuelvo y te repito, Isaías 9:17, la gente que no tiene a Dios, que no agrada al Señor, a la cual Dios no tiene contentamiento, habla de propósito. Y mire, es impactante porque es el mismo capítulo donde nos habla del nacimiento del Mesías. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado.
pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y el principado será sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor envió la palabra a Jacob y cayó sobre Israel. Mire, mis amados, en pleno capítulo donde justamente nace el Mesías, allí la gente hablaba de propósito, pero el Señor tiene todas las cosas bajo su dirección, bajo su amor, bajo su plan divino. Nadie le va a hacer a él desistir de lo que él ha pensado y ha hecho. Mire lo que dice Isaías 14, 24 y 27, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, porque Jehová de los ejércitos ha determinado y quién lo impedirá, y su mano extendida, quién la hará retroceder. Dice el versículo 28 del capítulo 14 de Isaías, en el año que murió el rey Acab, fue esta profecía. Lo impactante de Isaías es que él vivió la experiencia de dos muertes de reyes. En capítulo 6, versículo 1, dice, en el año en que murió el rey Usía, vio el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Él vio la gloria de Dios allí. El llamado del Señor cuando lo santificó por completo, le dijo, heme aquí, envíame a mí luego. En el capítulo 14 ve también la experiencia de la muerte del rey Acab. Nosotros hemos vivido la experiencia de la muerte de un expresidente. Mi amado, Dios está en el asunto. El Señor no ha volteado ni ha volcado su propósito para con Venezuela y las naciones, y mucho menos para contigo. Dios todavía tiene su plan perfecto. Él nada ni nadie lo va a hacer retroceder. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que hacer? Ver el camino de Dios, delinearnos sobre ello. Como dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 37, ¿quién será aquel que dirá, sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová, y Él nos dará vida. Aún aquí en el capítulo 2 de Lamentaciones, en el 17, Jehová ha hecho lo que ha determinado, ha cumplido su palabra, la cual Él había mandado desde tiempos antiguos. Destruyó y no perdonó. ¿Por qué destruyó y no perdonó? Porque, mis amados, cuando nosotros no nos alineamos a su plan perfecto, entonces Dios tiene que destruir, pero sabe, la destrucción no es mala. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios reconstruya, será mucho mejor. Venezuela, nuestra amada tierra, la han destruido mucho, la han vuelto añico, la han despedazado por todos lados, han cercenado a su familia, a sus niños, a sus jóvenes, a sus mujeres, a sus hombres, a sus ancianos, a los ministros del Señor. Han cercenado a la gente de buena voluntad, a la gente con valores y principios. Pero le tengo una noticia: en esa destrucción Dios va a reconstruir una gran y nueva, gloriosa Venezuela. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir su propósito en nosotros y con nosotros y por nosotros y para nosotros. Venezuela saldrá de esto. Venezuela será levantado, las naciones saldrán de estas cosas. Dios derramará su espíritu sobre toda carne, y usted verá, mis amados hermanos, lo dije en marzo del año 2020, usted verá cuando Dios derrame el Espíritu Santo, gente sanándose de un momento, de un instante en día. El COVID habrá desaparecido, los planes perversos de la gente maligna que no tienen a Dios serán destruidos, ellos serán
serán arrancados súbitamente y la gloria de Dios se va a manifestar, porque a nosotros nos esperan 10 años de gloria donde los hijos y las hijas del Señor ungidos con el Espíritu Santo, que nunca hablaron despropósito a pesar de las cosas que hemos vivido, nunca nos desmayamos, nunca, quizás a lo mejor la fe fue ahí movida, pero nunca negamos de que Dios tiene la dirección completa de todas las cosas. Él es Señor sobre la historia de todas las naciones y Él se levantará con poder y gloria. Y nada ni nadie lo va a hacer desistir a Él de lo que Él ha determinado hacer sobre las naciones. Él hará grandes cosas, hará tantas cosas grandiosas el Señor, que se manifestará la gloria de Dios en las naciones. Y es como lo dice Él en su palabra, porque tenemos que creer la palabra de nuestro Dios, nuestro Señor, porque Él es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Y Él lo dice, que Él traerá buenas noticias de tierra lejana, anunciará la paz. Él hará grandes cosas, prodigios y milagros y maravillas a través de su iglesia reino. Él va a manifestar su gloria. Miren entre las naciones, dice Él, y ve y asómbrense, porque el Señor hará una cosa entre nosotros en nuestros días que aun cuando se cuente no la creerán, y no porque no sea verdad, sino porque será tan glorioso lo que Él haga de un momento a otro, que nosotros y la gente se quedará boca abierta, abismada, quedará impactada por lo que Dios va a hacer, porque solo Él, mis amados, esto no lo va a cambiar humano, ni tierra, ni gente, no lo va a cambiar ni espada, ni ejército, lo hará el Señor Dios Todopoderoso con su Santo Espíritu. Y cuando esto suceda, levante su cabeza, reciba la bendición del Señor, párese firme en el 2021 con su frente en alto, porque lo que viene será más glorioso. 10 años gloriosos nos esperan a la iglesia de Cristo, a su reino establecido, y vive Jehová y su alma, que Él cumplirá su palabra con nosotros y con las naciones, porque la iglesia está para que a través de ella y en ella sean bendecidas la familia, la gente, las naciones, y los reinos de la tierra le sirvan, le amen y le obedezcan. Salud y potencia a la iglesia, la gloriosa iglesia de Cristo, el reino de Dios establecido, que se levantará en las naciones. Así que, mi amado, en el nombre todopoderoso de Yeshua Mashiach, levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria de Dios será vista sobre nosotros. Y recibamos esto con la frente en alto, levantándonos para cumplir el propósito de Dios, y nunca más eludamos el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Que el Señor te bendiga gloriosamente y poderosamente. Amén y amén. Gloria sea al Señor.